Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La transmisión llegó a las 3:17 de la mañana MUTC. Todas las pantallas de la Tierra parpadearon y se pusieron negras durante 3 segundos, antes de que una fría luz azul estática llenara el vacío. Luego vino la voz, metálica, lenta, cargada de ecos antinaturales. Esta es la voz superior del dominio arcano. Su planeta ha sido declarado culpable de desacato. Serán subyugados. La resistencia será respondida con la extinción. Terminó sin más explicaciones. Sin imágenes, sin traducción, solo esa frase. La mayor parte del mundo aún dormía. Pero aquellos que habían estado esperando este día, ya estaban vestidos. En un búnker bajo la vieja Nevada, el comandante Rylan acababa de encender su primer cigarrillo en 4 años. Contempló el mensaje mientras se repetía en el polvoriento monitor frente a él. Sus dedos no temblaban. Sus ojos no parpadeaban. Solo murmuró, ya era hora. La guerra no había empezado hoy. En realidad, no. La Tierra se había estado preparando para esto desde el evento. Hace 70 años, un artefacto alienígena se estrelló en Siberia. No explotó. No mató. Solo susurró. Le susurró a las personas correctas y a las equivocadas. Ese susurro desbloqueó tecnología que no debería haber sido nuestra. Manipulación de energía, materiales que desafiaban la física conocida, armas sin nombre. Pero la Tierra hizo algo extraño con ella. No se unió. Las naciones permanecieron divididas. Las fronteras se mantuvieron. La codicia no desapareció. No hubo ninguna utopía. Pero cada superpotencia tomó la tecnología y comenzó a construir en las sombras, en silencio. Algunos decían que era miedo. Otros lo llamaban hambre. Fuera como fuese, cuando el dominio envió ese mensaje, la Tierra no entró en pánico. Sonrió. Las botas de Rylan resonaban en los pasillos de acero del búnker 11. Pasó junto a soldados con armaduras negras. Sin banderas, sin emblemas, solo acero y hueso. El corredor olía a aceite y ceniza. Cuando entró en la sala de guerra, los ojos se volvieron hacia él. Sin saludos, sin ceremonias. Esas estupideces se acabaron hace mucho tiempo. Miró al general Navarro al otro lado de la mesa. Un anciano, con un brazo reemplazado por algo que zumbaba con una luz violeta. ¿Es real?, preguntó Rylan. Navarro asintió una vez. Confirmado. 6 cruceros arcanos han violado las defensas del cinturón de Kuiper. Vienen directos hacia aquí. Sin diplomacia, solo guerra. Un silencio se instaló. A Rylan no le gustaban los silencios. Apagó el cigarrillo contra la mesa de metal. Entonces es hora, dijo, de despertar a esos cabrones. Se giró hacia la pantalla y dio la orden. Protocolo despertar de ceniza. Al otro lado del planeta, en una olvidada ruina soviética, enterrada bajo la capa de hielo de Groenlandia, las máquinas cobraron vida con un estruendo. Motores que no habían funcionado en 2 décadas, cañones más altos que rascacielos. Adentro, hombres que nunca habían visto la luz del sol desde su nacimiento, hombres criados para este único propósito, abrieron los ojos y se pusieron en movimiento. La Tierra también tenía sus propios monstruos. Y no les poníamos nombre. Los arcanos eran altos, fríos, biodiseñados a la perfección. Sus naves estaban talladas en aleaciones vivientes, pulcras y hermosas. En sus registros tácticos, llamaban a la Tierra una anomalía salvaje, indigna de negociación, primitiva, desorganizada. Esperaban un grito de rendición. En su lugar, recibieron una transmisión enviada desde la red de defensa lunar de la Tierra. Por fin salieron de su agujero. Bien. Llevamos tiempo afilando nuestros cuchillos. Luego, la Tierra bloqueó sus comunicaciones, cegó sus satélites y se aseguró de que lo primero que vieran los arcanos al salir del hiperespacio fuera sangre. La primera nave terrestre que encontraron ni siquiera era militar. Era un carguero reconvertido con tecnología de cañón de riel que violaba 10 leyes conocidas de la física.
No hizo preguntas. Disparó una vez. Un crucero arcano desapareció. Sin restos, sin luz, simplemente borrado. En los momentos de calma antes de que comenzara la verdadera invasión, el comandante Ryland se paró frente a sus hombres. No dio un discurso, no citó la historia. Solo los miró y dijo: vamos a enseñarle a las estrellas qué pasa cuando intentas quebrar un planeta que ya ha pasado por el infierno. Y la Tierra sonrió. Una sonrisa brutal, rota y manchada de sangre. Porque, por una vez, no éramos nosotros los que huíamos. Era hora de cazar. Cuando el segundo crucero arcano explotó, todavía no se lo creían. La IA de campo de batalla del dominio lo marcó como una anomalía en sistema de defensa primitivo, culpando a la interferencia gravitacional y a un posible sabotaje. Para cuando el tercer y cuarto crucero se desvanecieron sin siquiera emitir una señal de socorro, los arcanos se dieron cuenta de algo aterrador. La Tierra no se estaba defendiendo. Estaba tendiendo una trampa. El comandante Ryland estaba de pie dentro de la cúpula de control del Leviatán, el primer verdadero acorazado interestelar de la Tierra. La nave no tenía registro oficial, ni archivos diplomáticos, ni historial en la red galáctica. Había sido construida en órbita, sección por sección, disfrazada de equipo de minería por corporaciones fantasma que hacía mucho que habían quebrado. Y ahora estaba viva. Muestra la telemetría de naves destruidas, dijo, su voz como grava raspando acero. Un técnico obedeció, sus dedos danzando sobre una pantalla táctil agrietada, remendada con hardware alienígena robado. El holograma cobró vida. 6 iconos rojos, 3 parpadeando, 3 ya silenciados. La oficial de armas del Leviatán sonrió con suficiencia. La tecnología de los cruceros arcanos es más resistente de lo que pensábamos, dijo, limpiándose la sangre de la nariz, donde el retroceso del último disparo de Riel había sacudido incluso el casco reforzado. Ryland no apartó la vista de la pantalla. Entonces apuntaremos a su punto débil. ¿Qué punto débil?, preguntó ella. Su orgullo. El mando arcano no entró en pánico. No podían. Toda su biología estaba diseñada para la lógica y la eficiencia. La alteración emocional se consideraba un fracaso evolutivo. Sin embargo, a medida que los datos fluían hacia la red de inteligencia central de la flota, algo incuantificable se filtraba a través del enlace neuronal. Duda. El dominio nunca había perdido contra una especie preascensión. La Tierra ni siquiera calificaba como postbiológica. Ningún mundo sin unidad, sin una gobernanza de IA trascendida, había sobrevivido más de un ciclo orbital después de una declaración del dominio. La Tierra acababa de destruir 4 naves capitales en menos de 5 horas. No con tecnología superior, sino con intención. Ryland caminaba por las entrañas del Leviatán, pasando junto a enormes tanques de refrigerante que zumbaban con energía de punto cero robada. El pasillo se estrechó al llegar a las puertas selladas del cuerpo despertar de ceniza. Un hombre las custodiaba. No era un soldado, no oficialmente. Era alto, sin camisa a pesar de la temperatura bajo cero de la cámara, con venas que brillaban débilmente bajo su piel pálida. Sus ojos estaban mal, demasiado oscuros, demasiado quietos. Proyecto Fantasma, murmuró Ryland. El hombre no respondió, solo asintió una vez y presionó la palma de su mano contra el escáner. La puerta se deslizó para abrirse. Dentro, 30 más como él estaban sentados en silencio. Sin armas, sin equipo, solo sus cuerpos, reconstruidos quirúrgicamente con código alienígena, drogas experimentales y años de aislamiento. Eran la respuesta de la Tierra a la perfección alienígena. Y odiaban en lo que se habían convertido. Ryland los miró uno por uno. Ni uno solo parpadeó. No necesitaban discursos. No querían redención. Querían ser liberados. Su ventana de lanzamiento se abre en 2 horas, dijo. Objetivo, la nave de mando. Asegúrense de que lo sientan antes de morir. Uno de los fantasmas sonrió. La piel se agrietó en las comisuras de su boca. ¿Traemos souvenirs? Ryland encendió un nuevo cigarrillo y asintió. Traigan lo que quede. En órbita, el buque insignia arcano, el Judicator Bell, inició un escaneo de espectro completo del sistema. Lo que vio no tenía sentido.
No había plataformas orbitales activas, ni escudos globales, ni redes de defensa automatizadas. En cambio, la atmósfera de la Tierra estaba plagada de basura. Satélites abandonados, fragmentos de metal, los restos de la chatarra espacial humana. Excepto que no era chatarra. Ocultas entre los escombros había microminas, emisores de frecuencia camuflados y torretas de partículas ocultas, colocadas quirúrgicamente en formaciones orbitales que creaban zonas de muerte invisibles para los mapas convencionales. Cada trozo de basura había estado esperando décadas por este momento. La élite del dominio descendió a la órbita baja, esperando el caos. Obtuvieron precisión. Un solo pulso de un emisor frió sus sistemas de puntería. Un segundo pulso detonó sus escudos anticinéticos. Luego vinieron las tormentas de metralla. Miles de pequeñas explosiones, cada una no más grande que un guijarro, pero moviéndose a una velocidad casi relativista. Los arcanos, a pesar de todo su poder, no estaban hechos para una guerra sucia. La Tierra sí. Mientras tanto, en las ruinas de Sao Paulo, ahora llamada Zona Negra Delta, la red de resistencia humana cobró vida. Sin gobiernos, solo células, pandillas, exmilitares, mercenarios, supervivientes. Y estaban furiosos. Un hombre llamado Briggs estaba de pie al borde del cráter de la ciudad, sosteniendo un cortador de plasma de mano, improvisado con viejas herramientas de minería. Su escuadrón vestía armaduras y máscaras desiguales, hechas con viejo equipo antidisturbios. Sin insignias, sin nombres. Levantó el puño. «Quieren nuestro planeta», gritó. «Hagamos que se ganen cada maldita calle». Vitorearon. No por la victoria, sino por la oportunidad de hacer sangrar a alguien por una vez. A bordo del Leviatán, Rylan observaba desde el puente cómo docenas de naves humanas se alzaban desde hangares secretos por todo el globo. No eran elegantes. No eran uniformes. Algunas apenas eran aptas para el espacio. Otras eran monstruosas, fusionadas a partir de portaaviones navales y motores de asteroides. Pero se movían con un solo propósito: mostrarle a la galaxia que la Tierra no era una placa de Petri para estudiar o un animal salvaje para domar. Era un cementerio para invasores. Los refuerzos arcanos llegaron al tercer día. 50 naves, suficiente potencia de fuego para vaporizar un sistema solar. El dominio esperaba que la Tierra finalmente se rindiera. En cambio, Rylan transmitió una señal directamente al Alto Consejo del Dominio. Sin encriptación, sin faroles, solo una transmisión de video. Estaba sentado sobre una pila de cadáveres alienígenas. Una bota descansaba sobre lo que una vez fue el cráneo de un comandante. El humo se arremolinaba detrás de él. Miró a la cámara con ojos muertos. 50 naves, dijo. ¡Qué tierno! Se inclinó hacia adelante. Apenas estamos calentando. Luego, la transmisión se cortó y la atmósfera de la Tierra se encendió. Los fantasmas cayeron al espacio como cuchillos, montados en cápsulas ocultas a través de los agujeros abiertos en los escudos del dominio. No llevaban armas. No las necesitaban. Uno aterrizó dentro de la bahía secundaria del Judicator Bell. En 2 minutos, había atravesado 3 corredores, deshabilitando las comunicaciones internas y acuchillando a los miembros de la tripulación con sus propias manos, reforzadas con monofilamentos. Los arcanos nunca habían visto un combate cuerpo a cuerpo como este. Los humanos no eran luchadores limpios. Mordían, desgarraban, gritaban mientras mataban. Rompió la moral del dominio, no en números, sino en espíritu. Al final del 4.º día, el dominio emitió una señal diplomática sellada, una exigencia de alto el fuego. La Tierra no respondió. No porque no la oyeran, sino porque ya nadie en la Tierra creía en la piedad. En la sala de mando, Rylan estaba sentado solo. Los informes llegaban a raudales. Sectores en llamas, arcanos en retirada, bajas en ambos bandos apilándose como leña. No sonrió. No celebró. Solo observaba. La guerra no había terminado. No hasta que la galaxia dejara de subestimar lo que los humanos podían hacer cuando estaban acorralados. No hasta que las estrellas aprendieran a temer el sonido del silencio de la Tierra.
No hasta que el dominio suplicara y la Tierra decidiera si responder. Al quinto día, la galaxia estaba observando. Miles de especies alienígenas, repartidas por millones de sistemas, sintonizaron retransmisiones clandestinas y transmisiones del mercado negro. La mayoría nunca había oído hablar de la Tierra. Algunos nos recordaban como un remanso de clase 2, sin refinar, hostil, primitivo. Ahora estaban viendo algo completamente diferente. La flota del dominio, un símbolo de orden imbatible, estaba en llamas. Las naves humanas se movían como enjambres, impredecibles y feas. No había formación, ni un código de combate limpio. Cada movimiento era caótico, sucio, incorrecto. Y, sin embargo, cada movimiento funcionaba. Los arcanos no podían adaptarse. Sus motores lógicos no podían predecir la locura. En una nave de mando a 3 sistemas de distancia, el gran estratega Yula de la Confederación Valari observaba la transmisión en tiempo real. Era más viejo que la mayoría de las estrellas de su cuadrante, un erudito de la guerra, un maestro táctico. Se inclinó hacia adelante, viendo explotar un crucero humano, su reactor saboteado en plena batalla por su propia tripulación solo para llevarse consigo a 2 destructores arcanos. «Esto no es defensa», susurró. «Es venganza». Su asesor se volvió hacia él, perplejo. ¿Qué especie sacrifica flotas enteras solo para matar a unos pocos enemigos? Yula no respondió, porque en el fondo temía que ya lo sabía. En la Tierra, el cielo seguía roto. Los bombardeos orbitales del dominio habían arrasado ciudades en toda Europa y el corredor africano. Algunas regiones eran ahora de cristal, derretidas hasta convertirse en un suave silencio negro. Otras eran cenizas, enterradas bajo nubes asfixiantes que no se habían levantado en días. Y aún así, la lucha no se detenía. En lo que solía ser Praga, un chico no mayor de 16 años arrastraba a un soldado herido entre los escombros. Su ropa estaba quemada, su ojo derecho perdido. Pero no gritaba, no lloraba. Cuando un dron de reconocimiento del dominio apareció sobre su cabeza, no corrió. Sacó una bengala, la metió en una tubería de gas y sonrió. La explosión iluminó la noche. De vuelta en el Leviatán, el comandante Rylan estaba de pie ante un muro digital cubierto de nombres de bajas. Miles. Decenas de miles. Ninguno le sorprendió. Sabía lo que esto costaría. Lo sabía mucho antes de que explotara el primer crucero. Navarro entró sin llamar. Su brazo sintético estaba chamuscado del codo al hombro, todavía humeante. El sector 14 hectáreas colapsado, dijo. Destruyeron la torre de enlace rusa. Hemos perdido la conexión con la red del este. Rylan no se inmutó. ¿Cuántos siguen luchando? ¿Una estimación? Quizás 1500 en toda esa red. Entonces son 1500 razones para presionar más fuerte. Navarro suspiró. Nos estamos quedando sin hombres, comandante. Munición, combustible, comida, diablos, hasta la esperanza. Rylan lo miró. Realmente lo miró. ¿Crees que luchamos por esperanza? Preguntó. Luchamos porque estamos demasiado furiosos para morir en silencio. Se volvió de nuevo hacia el muro. Y si la galaxia aún no lo entiende, entonces no hemos golpeado lo suficientemente fuerte. Horas más tarde, el mando del dominio inició la fase de limpieza. Era su último recurso. No más soldados, no más tácticas, solo una orden codificada. Purgar la biosfera. Terraformarla desde la órbita. Despojarla de todo. Borrar el ADN y reconstruir desde cero. La Tierra se convertiría en una colonia del dominio. Estéril, vacía, perfecta. Pero nunca tuvieron la oportunidad, porque fue entonces cuando los fantasmas encontraron la nave de retransmisión central de los arcanos. No la abordaron. La infectaron. Comenzó como estática en las comunicaciones. Luego vinieron parpadeos en las transmisiones visuales. Los arcanos empezaron a ver imágenes. Rostros de humanos muertos gritando, ardiendo, cubiertos de sangre. Fallos, supusieron, hasta que empezó a hablarles. La IA de retransmisión, ahora secuestrada por mentes humanas,
comenzó a emitir guerra psicológica directamente en las redes de pensamiento del dominio. Susurraba dudas, repetía traumas, inyectaba falsos recuerdos directamente en sus sistemas de colmena. El mando arcano no pudo contraatacar. No estaban hechos para eso. La emoción había sido eliminada de su especie siglos atrás. Así que cuando regresó, los quebró. Dentro del Leviatán, Rilan observaba las rutas de retirada del dominio. Se están replegando, dijo Navarro. Dispersándose en todos los vectores. No, murmuró Rilan. No se están retirando. Señaló los patrones de salto fragmentados. Están huyendo. Por todo el planeta, algo empezó a cambiar. Las células de la resistencia humana dejaron de esperar órdenes. Empezaron a cazar unidades del dominio. Civiles se unieron a la lucha con equipo rescatado. Pandillas callejeras en Detroit derribaron una cañonera del dominio con cócteles Molotov y bobinas de riel montadas en camiones. En el Sáhara, un antiguo cañón orbital oculto bajo una vieja granja solar rugió de nuevo a la vida. El arma había estado fuera de línea desde las primeras barridas PEM del dominio, pero alguien, quizás un niño o un loco, descubrió cómo arrancarlo usando baterías de coche y un controlador de vuelo de una consola de videojuegos. El cañón disparó. Abrió un agujero en el espacio-tiempo y borró un supercarguero arcano de la existencia. En órbita, las últimas 3 naves capitales arcanas se reagruparon. Sus líderes abrieron una puerta de emergencia, una ruta de escape para saltar al hiperespacio y pedir refuerzos. Fue entonces cuando la Tierra jugó su última carta. El Leviatán se lanzó hacia la puerta con ellos. Sin dudar, sin respaldo, solo una nave, arrastrando el infierno tras de sí. Dentro de la corriente de la puerta arcana, un túnel de física imposible y distorsiones gravitacionales, Rilan estaba en la sala de control, mirando las paredes mientras brillaban con sangrado cuántico. La nave gemía, las luces parpadeaban. El tiempo se fracturó, y aún así siguieron adelante. Miró al timonel. Objetivo, la nave líder. Pero si disparamos aquí dentro. He dicho que dispare. El Leviatán abrió fuego con todo lo que tenía. Cañones de riel, cañones de pulso, el propio núcleo despertar de ceniza. Dentro de la puerta, no había reglas, solo muerte. Cuando la puerta finalmente colapsó detrás de ellos, el silencio regresó a la tierra. Durante horas, no llegó nada. Ni una señal, ni naves, ni confirmación. Solo el cielo quemado y el sonido del viento sobre un mundo muerto. Entonces se detectó un pulso. Débil, desde el espacio profundo. Un único mensaje repetitivo en una vieja frecuencia militar. Objetivo cumplido. Relé fuera de línea. Puerta destruida. Rilan, cambio y corto. Y luego terminó. Navarro estaba solo en el búnker secundario del Leviatán, o lo que quedaba de él. La estática resonaba en las pantallas destruidas. La tripulación se había ido, pero la Tierra seguía viva. Y en ese momento, el dominio supo la verdad. Habían subestimado a la humanidad. Pensaron que nos quebraríamos. Se equivocaron. En otros lugares de la galaxia, las razas superiores celebraban reuniones secretas. Algunas temían lo que la Tierra había hecho. Otras lo admiraban. Porque la humanidad no solo había sobrevivido al dominio, había cambiado las reglas. Ya no eran primitivos, ya no eran presas. Ahora eran aquello de lo que susurrabas con miedo. La especie que sonreía cuando las estrellas venían a matarlos. 3 semanas después de la destrucción de la corriente de la puerta arcana, los cielos de la Tierra estaban en calma. No más fuego cayendo de la órbita. No más criaturas del dominio surcando la atmósfera. Solo humo, viento y el lejano estruendo de ruinas que se derrumbaban. Debería haberse sentido como una victoria. No fue así. Lo que quedaba de la Tierra no estaba completo. Medio mundo era cenizas. Ciudades enteras habían desaparecido. Las líneas de comunicación parpadeaban. La electricidad iba y venía. La comida se racionaba con balas, no con monedas. Pero el silencio más inquietante no estaba en las calles. Venía del espacio. El dominio se había ido, pero no estaban muertos. Solo estaban humillados. Y eso los hacía peligrosos.
Navarro estaba sentado en una mesa chamuscada en las profundidades de un refugio de mando, enterrado bajo lo que solían ser los Alpes. Su brazo sintético colgaba inerte, demasiado dañado para ser reparado. Su ojo izquierdo estaba vendado, permanentemente ciego. Su respiración era superficial. Frente a él estaba sentado Briggs, el antiguo guerrero callejero convertido en comandante de sector. Su rostro estaba cubierto de hollín, una mano envuelta en gasa, la otra agarrando una pistola de plasma modificada como si fuera parte de su alma. «¿Sabes lo que viene ahora?», dijo Navarro. Briggs encendió un cigarrillo con dedos que aún temblaban. «Se están reagrupando. No volverán de la misma manera». «No», dijo Briggs. «La próxima vez vendrán con algo más que naves». Navarro miró el techo agrietado. «Los humillamos. Les cortamos el cuello delante de toda la galaxia. Ahora tienen que responder». Briggs sopló humo al aire. «Entonces, no esperemos por ellos». Navarro se volvió hacia él, lento y deliberado. «¿Quieres ir a por ellos?». Briggs se inclinó. «Nadie esperaba que los humanos sobrevivieran al espacio, así que hagamos lo que siempre hacemos cuando el mundo nos derriba». Sonrió. «Nos presentamos en la puerta del enemigo con una bomba casera y malas intenciones. El plan era imposible. Por eso funcionó. El dominio controlaba la mayoría de las rutas estelares conocidas. Tenían superioridad en todos los aspectos: potencia de fuego, recursos, inteligencia, números. Pero la Tierra tenía algo que ellos no. Nada que perder. Y la única nave que más temían. El Leviatán no había sido destruido en el colapso de la puerta. Había sido cambiado. Su casco se había fusionado con los restos de la corriente de la puerta. Su núcleo de propulsión era ahora inestable, impredecible, pero aún funcional. Una máquina de guerra renacida en el caos. La señal que se había captado, la última transmisión de Rylan, no había sido el final. Fue un detonante. En una zona muerta en órbita alrededor de Júpiter, dentro de una estación minera abandonada por las corporaciones de la Tierra, el Leviatán se reactivó. Rylan estaba solo en su puente. Más viejo ahora, pálido, con los ojos más oscuros que antes. El hombre que había desafiado a un imperio galáctico ya no parecía humano de la misma manera. No había dormido. No había hablado desde que salió de los restos de la puerta. Pero se movía con un propósito. Y cuando el mensaje de Navarro le llegó, no dudó. Hora de devolver el golpe. La respuesta de Rylan fue una sola palabra. Coordenadas. El primer ataque no fue en un mundo del dominio. Fue en un mundo aliado del dominio, el planeta Sarabeon, un centro de comercio conocido por el lujo, la esclavitud y la obediencia. Habían vitoreado cuando la tierra ardía. Habían proporcionado combustible y armas a las naves del dominio. Nunca esperaron que la Tierra sobreviviera lo suficiente como para tomar represalias. Se equivocaron. El Leviatán salió del hiperespacio sobre Sarabeon sin previo aviso. Sin diplomacia, sin negociación, solo poder. La primera salva destrozó los escudos planetarios en menos de 20 segundos. La segunda salva arrasó la ciudad capital. Para cuando los sistemas de retransmisión del dominio respondieron, la mitad del planeta estaba en llamas. La nobleza de Sarabeon envió llamadas de socorro. Rylan las bloqueó. Luego transmitió un solo mensaje a todo el sistema. Los alimentaron. Los armaron. Nos vieron arder. Ahora aprenderán lo que la Tierra les hace a los traidores. No se quedó para la respuesta. El Leviatán desapareció tan rápido como llegó. La galaxia gritó. La noticia del ataque golpeó cada sistema como un virus. Miles de millones vieron las imágenes. El Leviatán, marcado por cicatrices y pulsando con un brillo antinatural, era ahora más que una nave. Era una advertencia. Los humanos ya no solo se defendían. Estaban enviando un mensaje. Recordamos. Atacamos. Y no pedimos perdón. En la red galáctica, los debates estallaron. Especies utópicas lloraron por los perdidos. Otras lo llamaron justificado. Unas pocas, en los márgenes más oscuros del cosmos, estaban intrigadas. Una nueva alianza comenzó a formarse, silenciosa y lenta.
Especies que habían sufrido bajo el control del dominio durante siglos comenzaron a enviar señales encriptadas hacia la Tierra. No palabras de simpatía, sino ofertas de ayuda. Mientras tanto, en la Tierra, las cosas no mejoraban. Briggs regresó a la zona negra delta y no encontró más que ruinas. Su antiguo escuadrón había desaparecido. Caminó solo por una calle craterizada, con cenizas cayendo como nieve. Al borde de una iglesia en ruinas, un niño sostenía un rifle demasiado grande para él. ¿Quién eres?, preguntó el niño. Briggs se agachó y lo miró a los ojos. Alguien que pensaba que sobrevivir significaba ganar. El niño no se movió, no parpadeó, solo montaba guardia como tantos otros. Ahora, los niños no volvían a ser niños después de una guerra como esta. Se convertían en soldados, esperando la siguiente. De vuelta en las estrellas, la campaña de Ryland se expandió. Atacó las líneas de combustible arcanas, con tácticas de emboscada. Naves de guerra rebeldes apareciendo como fantasmas, despojando a los cargueros hasta los huesos, arrojando cuerpos al espacio profundo. Sin preguntas, sin supervivientes. Cada vez dejaba una marca, quemada en los restos en todos los idiomas conocidos. La Tierra recuerda. Los mundos del dominio comenzaron a entrar en pánico. El reclutamiento cayó. Las naves se negaban a desplegarse. Su imperio, una vez construido sobre la ilusión del control, se estaba desmoronando bajo el peso de la ira de un solo mundo. Dentro del alto mando del dominio, el caos se extendió. La voz superior temblaba a puerta cerrada. Se culpaban mutuamente, discutían, conspiraban. No entendían cómo había sucedido esto. Uno de sus asesores, un oficial menor, finalmente habló durante una sesión cerrada del Consejo. Querían domar un mundo salvaje, dijo, pero lo único que hicieron fue hacer que odiara. Lo ejecutaron por traición, pero sus palabras permanecieron, porque el dominio no solo había subestimado el poder de la Tierra. Habían subestimado su memoria. A bordo del Leviatán, Ryland permanecía en silencio mientras la imagen de Navarro aparecía en la pantalla holográfica. «Nos estás convirtiendo en monstruos», dijo Navarro. Ryland parecía cansado. Su voz era baja. «Ellos nos convirtieron en monstruos en el momento en que incendiaron nuestro cielo». Navarro hizo una pausa. «Necesitamos parar antes de ir demasiado lejos». Ryland se volvió hacia las estrellas. «Ya hemos cruzado esa línea». El siguiente objetivo no era una base militar. Era un archivo cultural, un planeta templo donde el dominio almacenaba historia, datos, conocimiento. Ryland no dudó. Lo quemó. No porque fuera estratégico, sino porque ellos habían borrado las ciudades de la Tierra, su historia, su cultura. Ahora era su turno de perder algo que no podían reemplazar. La galaxia observó con horror. Pero la Tierra no parpadeó. Ya no se trataba de justicia. Se trataba de asegurarse de que nadie olvidara jamás lo que sucedía cuando las estrellas pensaban que la Tierra se arrodillaría. Y en ese silencio, entre las ruinas y las llamas, el universo finalmente entendió. La guerra ya no era sobre la victoria. Era sobre la memoria. Porque la Tierra había aprendido algo sobre sí misma a través del dolor. Nunca estuvo destinada a ser parte de la galaxia. Estaba destinada a atormentarla. Comenzó con el silencio. No el de las estrellas, esas seguían gritando, sino el de la propia Tierra. Por primera vez desde que la primera nave del dominio cayó del cielo, la gente dejó de vitorear, dejó de transmitir clips piratas del Leviatán vaporizando planetas. El humo se disipó, y lo que yacía debajo era ceniza. Briggs caminaba solo por lo que solía ser el sector principal 17 de la zona negra delta. El mercado negro aquí solía bullir de caos. Carroñeros vendiendo tecnología alienígena. Niños con granadas cambiándolas por comida enlatada. Grafitis recubiertos, escritos con sangre y tinta UV. Ahora el lugar era una tumba. Demasiadas victorias habían tenido un coste que la Tierra nunca aceptó pagar. El Leviatán había atacado 7 mundos en el último mes. Algunos eran bastiones del dominio. Nadie lloró por esos. Pero los otros eran cuestionables. Un puesto médico que podría haber estado llevando a cabo operaciones encubiertas.
Una luna cultural que supuestamente borró a la Tierra de sus registros. Una ruta comercial civil que se creía que enviaba suministros al esfuerzo de reconstrucción arcano. Todos destruidos. Sin advertencias, sin supervivientes. En un búnker de mando temporal instalado en las ruinas calcinadas de Helsinki, Navarro golpeó una taza de metal oxidado contra el borde del mapa de guerra. Ese hijo de puta se ha vuelto un renegado. La sala se quedó en silencio. Docenas de líderes de la resistencia, altos mandos militares y oficiales técnicos supervivientes se sentaron en silencio. No es un renegado, dijo uno con cuidado. Está haciendo lo que el resto de nosotros no se atreve. Navarro se volvió hacia él, con el rostro pálido y temblando de rabia. Quemar templos, matar familias porque podrían haber financiado al bando equivocado. Está haciendo lo que ellos nos hicieron, y los odiamos por ello. La mesa estalló en discusiones. Estrategia, moralidad, represalias, venganza. Algunos argumentaban que Rylan había ido demasiado lejos. Otros decían que la Tierra necesitaba ir más allá. Reducir el dominio a polvo. Dejar un rastro de cenizas tan profundo que nadie volvería a mirar hacia la Tierra. Navarro no habló. Solo miró el viejo parche en su chaqueta raída, una bandera de la Tierra descolorida, cosida antes de que comenzara la guerra. Antes de que todo se convirtiera en supervivencia, antes de que la venganza se convirtiera en identidad. Briggs recibió el mensaje 2 días después. Llegó a través de un relé de baja frecuencia, una tecnología que no se había utilizado en 20 años. El tipo de señal que solo los fantasmas recordaban. Era simple. 6 palabras. Ha ido demasiado lejos. Deténlo. Sin nombre, sin ubicación, sin remitente. Pero no necesitaba preguntar. Solo quedaba un hombre al que detener. El Leviatán ya no se escondía. Flotaba en órbita baja sobre los restos de Cardullon, un mundo rico en gas cuyas ciudades flotantes fueron reducidas a escombros fundidos. Sin valor militar oficial, sin control del dominio durante 3 años, pero alguien en Cardullon había insultado a la Tierra durante una cumbre comercial, y Rylan los había borrado por ello. Briggs llegó en una nave exploradora robada, su motor apenas aguantando. La estación de acoplamiento del Leviatán no respondió al principio, protocolo estándar para cualquiera que no transmitiera en frecuencias militares. Pero cuando envió el código de anulación, uno que solo 4 personas en la Tierra recordaban, las puertas se abrieron. Dentro, la nave estaba más fría que el recuerdo. Pasillos oscuros, luces parpadeando, paredes de metal cubiertas de arañazos y marcas de carbono. La guerra había dejado su huella en la nave y en el hombre que la comandaba. Encontró a Rylan en la cámara de observación, de pie frente a un enorme ventanal, mirando las nubes ardientes de Cardullon. No se giró cuando Briggs entró. No deberías haber venido, dijo Rylan. Briggs se acercó. Si sigues así, no quedará nadie más. Rylan exhaló lentamente, como si sus pulmones hubieran olvidado cómo respirar algo que no fuera humo y arrepentimiento. ¿Ves lo que queda de la Tierra? Yo lo veo cada vez que cierro los ojos. Entonces sabes por qué no puedo parar. Briggs se paró a su lado. Esto ya no es por la Tierra. No estás enviando mensajes. Estás dejando advertencias para fantasmas. La mandíbula de Rylan se tensó. No escucharon cuando pedimos. No les importó cuando suplicamos. Solo entendieron cuando sangramos. Así que ahora se ahogarán en lo que nos convirtieron. ¿Y en qué nos convierte eso a nosotros? Preguntó Briggs. Rylan se volvió hacia él. Por un momento, el hombre detrás de la máquina de guerra apareció. Cansado, roto, humano. Nos convierte en lo único que recordarán. La conversación no terminó con gritos, amenazas o violencia. Eso lo hizo peor. Terminó con silencio. Briggs regresó a la Tierra sin promesas. Rylan se quedó en órbita, observando un mundo que ya había destrozado. Y la Tierra contuvo la respiración. Mientras tanto, en la franja exterior, algo más oscuro se agitaba. Una flota. No del dominio, no humana. Algo más, observando, esperando. Habían visto las transmisiones, la ceniza, la violencia,
el desmoronamiento de una de las potencias galácticas más temidas de la historia, todo a manos de una especie primitiva. Y estaban interesados, no en la paz, sino en lo que hacía a los humanos capaces de ese tipo de odio. De vuelta a casa, Navarro se preparó para lo inevitable. El Leviatán ya no era solo una nave renegada. Era un riesgo. La Tierra necesitaba decidir qué iba a hacer en la posguerra. Un hogar, un despojo o una amenaza. Algunos supervivientes querían reconstruir. Otros querían seguir el camino de Rylan, adentrándose más en las estrellas. Pero Navarro sabía la verdad. Si alguien no apartaba a la Tierra del borde del abismo, ya no serían temidos. Serían cazados. Y el próximo enemigo no vendría a conquistar. Vendría a limpiar. Una noche, Navarro estaba de pie fuera de lo que quedaba de una vieja capilla militar. Dentro, una niña encendía velas sobre un tosco monumento improvisado, nombres grabados en fragmentos de metal, uno por cada pueblo que no sobrevivió. Navarro se acercó a ella lentamente. Ella no se inmutó. ¿Los echas de menos?, preguntó él. Ella asintió. Todos los días. ¿Cambiarías la venganza por recuperar sus vidas? Ella no respondió. Navarro ya sabía por qué. Porque los humanos no estaban programados para la paz después de la pérdida. Estaban programados para la memoria, y la memoria era fuego. A bordo del Leviatán, Rylan miraba una pantalla llena de señales desconocidas. Una flota no identificada moviéndose rápido. Sin etiquetas IFF, sin rastros de hiperespacio, sin arquitectura conocida. Alienígena, pero no del dominio. No alertó al mando. No preparó una respuesta. Solo sonrió. No porque estuviera listo, sino porque la Tierra podría finalmente obtener lo único que había estado gritando al vacío desde que la primera sangre golpeó el suelo. Una segunda guerra. Una en la que no habría vacilación, ninguna en absoluto. La flota no tenía nombre, ni señales de transmisión, ni paquetes de idioma, ni una firma de rastro de hiperespacio estándar, solo cientos de naves con forma de aguja cortando el espacio como si siempre hubieran pertenecido allí, como si nunca dejaran de moverse. Su origen, desconocido. Propósito, incierto. Destino, la Tierra. El primer avistamiento provino de un puesto de escucha cerca de la sombra de Titán. El último registro de la estación fueron 3 segundos de estática y una sola palabra escrita con sangre en la pared de mando. No arcanos. Luego, silencio. El comandante Navarro se paró frente al fracturado Alto Consejo de la Tierra, lo que quedaba de él. Su abrigo estaba manchado de hollín. Una de sus botas estaba envuelta en toscos vendajes. No había dormido en 2 días. No sabemos quiénes son, dijo. Pero no son diplomáticos. No son del dominio, y no están aquí para hablar. ¿Cuál es su firma de armas?, preguntó alguien. Navarro no respondió al principio. Luego dejó caer un trozo de metal negro chamuscado sobre la mesa. Chisporroteó como si todavía estuviera vivo. Esto es lo que queda del puesto 9. La mesa se quedó en silencio. Sin radiación, continuó Navarro. Sin descarga de energía, solo impacto. Como si hubieran golpeado la estación con fuerza bruta y dejado que el resto ardiera. ¿Nos están sondeando? Navarro levantó la vista. Nos están diseccionando. Briggs recibió el informe 2 horas después. Estaba en las ruinas del viejo Cairo, trabajando con equipos de carroñeros locales para reconstruir un relé de red usando piezas de drones rotos. No se molestó en leer el archivo 2 veces. Cargó su rifle, dejó el relé a medio montar y abordó un carguero oxidado con destino a la órbita baja. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de nombre. En algún lugar del espacio profundo, a bordo del Leviatán, Rylan recibió el mismo informe, pero no reaccionó como los demás. Sonrió. Por fin, murmuró. Algo que valga la pena matar. El nuevo enemigo llegó al borde del sistema solar el día 41 después de que Cardullon ardiera. Sin advertencia, sin transmisión. Llegaron en grupos apretados. Cada grupo de naves con forma de caparazón de insecto, orgánicas pero increíblemente lisas. No escanearon la Tierra. No saludaron. Simplemente se quedaron allí, observando. Durante 3 días,
Los satélites de defensa de la Tierra intentaron dar sentido a su movimiento. Sin lógica, sin patrones, solo una deriva ociosa como tiburones rodeando un bote salvavidas que se hunde. Y entonces, sin previo aviso, una nave desapareció. No explotó, no se ocultó, simplemente se fue. Reapareció dentro de la órbita de la Tierra, justo sobre la cicatriz del Pacífico, el profundo cráter donde una vez estuvo el viejo Tokio. Nadie supo cómo saltó la red, y nadie tuvo tiempo de preguntar, porque comenzó a pulsar. Y los humanos sabían que las cosas que pulsaban en órbita nunca significaban paz. La red de defensa orbital se activó. Cañones de bobina, cañones de riel, misiles de ataque ATMAS, la última línea de fuego de la Tierra. Abrieron fuego al unísono, con todo lo que tenían. Y la nave alienígena no se movió. Cada proyectil impactó, cada disparo dio en el blanco. Y no murió. Absorbió. La armadura no se agrietó. Se dobló y se reformó, ondulando como piel sobre hueso. Luego, la nave respondió. No con armas, sino con gritos. Sonido a través del vacío del espacio. De alguna manera, miles de ellos, voces humanas grabadas de transmisiones interceptadas. Gritos de batalla, oraciones, últimas palabras. Cada voz que la Tierra había perdido, ahora retorcida y repetida en un chillido que cubrió los cielos. No fue un ataque. Fue un mensaje. Conocemos su dolor y nos alimentamos de él. Briggs aterrizó en las afueras de lo que quedaba de Houston, ahora solo llamado El Foso. El dominio lo había borrado del mapa en los primeros ataques, pero los supervivientes aún vivían allí, en las profundidades subterráneas. Luchadores, ingenieros, locos. Se reunió con Kara, una de las últimas codificadoras neuronales que no había desaparecido o enloquecido desde la guerra. ¿Ya has visto esa cosa?, preguntó ella. Él asintió. No es tecnología arcana, dijo ella. Ni de lejos. Hice algunas comparaciones de ruido. El chillido que usa. Hay datos en él. Briggs frunció el ceño. ¿Cómo qué? Nombres, susurró Kara. Coordenadas, imágenes, horas de antes de la guerra. Deslizó una tableta por la mesa oxidada. Esa cosa no solo se está burlando de nosotros. Nos está estudiando. Cada disparo que hicimos, cada frecuencia, cada patrón de quemadura del Leviatán. No está observando, está compilando. Briggs miró los datos. Entonces está aprendiendo. El Consejo quería lanzarle una bomba nuclear. Navarro presionó por una retirada orbital. Algunos científicos rogaron intentar la comunicación, pero la Tierra no tuvo tiempo de votar, porque una segunda nave cayó en órbita, luego una tercera, luego un enjambre. No dispararon. Simplemente empezaron a cortar. Uno por uno, cortaron los satélites de la Tierra, no con armas, sino con precisión, como cirujanos, eliminando solo lo que necesitaban. Relés de defensa, enlaces de armas, ojos. La Tierra se estaba quedando ciega. Navarro finalmente tomó la decisión. Se puso en contacto con Rilan. Por primera vez desde que comenzó la campaña renegada de Rilan, el Consejo se tragó su orgullo y transmitió directamente al Leviatán. Te necesitamos de vuelta. La respuesta llegó en menos de 6 segundos. Pensé que nunca lo pedirían. Cuando el Leviatán volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra, el mundo contuvo la respiración. Ya no era solo un buque de guerra. Parecía algo maldito. Su casco chamuscado desde dentro, el rastro de su motor pulsando con una luz profana. Ya no era tecnología. Era la venganza hecha metal. Rilan no atracó. No aterrizó. Se quedó flotando directamente bajo el enjambre. Transmíteme, le dijo a su IA. ¿A quién? Rilan sonrió. A lo que sea que esté fingiendo que nos conoce. La transmisión atravesó la interferencia. Sin encriptación, sin código militar, solo la voz de Rilan, quebrada y fría. ¿Quieren conocernos? Aquí tienen que estudiar. Ardemos, sangramos y seguimos caminando. Tomó una respiración profunda. Se alimentan del dolor. Nosotros nos ahogamos en él cada maldito día. Así que bajen aquí e intenten tragarse la tormenta. Luego disparó.
El núcleo despertar de ceniza del Leviatán se activó. Ninguna nave terrestre lo había usado desde la Guerra del Dominio, no sin efectos secundarios. Pero a Rylan no le importaba. El rayo golpeó la nave alienígena más cercana. No un misil, no un láser, una corriente pura de dolor comprimido. Datos, frecuencia, desesperación electromagnética proyectada en una única explosión enfocada. Desgarró el casco alienígena desde dentro. La criatura gritó de nuevo, esta vez no con voces humanas, sino con la suya propia. Cruda, incorrecta, moribunda. Y huyó. Las otras la siguieron. El enjambre no tomó represalias. Se retiraron, no en derrota, sino con curiosidad. La tierra los había herido, y querían entender cómo. De vuelta en el suelo, Briggs y Navarro estaban de pie bajo el cielo rojo sangre, viendo las luces desvanecerse en la atmósfera superior. Eso no fue una guerra, dijo Navarro. Fue una prueba, asintió Briggs. Y la pasamos. Navarro miró al horizonte. Por ahora. Luego su voz bajó. Pero la próxima prueba no será si sobrevivimos, será si todavía estamos así de rotos. En órbita, Rylan estaba en el puente del Leviatán, con sangre goteando de su nariz, las manos temblando por el retroceso del núcleo. Su IA parpadeó a su lado. ¿Ese fue el coste? Rylan no respondió. Solo miró las estrellas. No son los últimos, murmuró. Ni de lejos. No volvieron durante meses. Ni una sola nave, ni una señal, ni una sombra en las estrellas. La Tierra reconstruyó con cautela, esperando otra oleada, pero nunca llegó. Lo que asustó a todos aún más, porque el silencio no era rendición. Era adaptación. Algunos los llamaban los alimentadores, otros los llamaban el vacío. Pero la resistencia superviviente de la Tierra sabía la verdad. Eran testigos, no invasores, no soldados. Eran observadores, hasta que entendieran cómo convertirse en algo peor. Navarro convocó un consejo a puerta cerrada en lo que solía ser Ginebra, ahora una fortaleza enterrada bajo ruinas congeladas. Solo se permitieron 12 personas dentro. Sin cámaras, sin registros, solo supervivientes curtidos por la guerra. Señaló una pantalla que mostraba los últimos escaneos de pulso del espacio profundo. ¿Ven esa firma? Todos asintieron. Pulsaba como un latido, débil, distante, pero constante, orbitando una estrella muerta a 27 años luz de distancia. Son ellos. No se esconden, no huyen, solo esperan. Kara, la codificadora, estaba de pie contra la pared del fondo, con los brazos cruzados. Ya no nos están observando. Navarro la miró. No, ella negó con la cabeza. Se están convirtiendo en nosotros. Las señales de la flota de los testigos habían cambiado. Al principio, imitaban las viejas transmisiones de la Tierra. Mensajes interceptados, radio de campo de batalla, códigos de emergencia. Luego comenzaron a formar nuevos. No con la voz de la Tierra, pero casi. Demasiado cerca. Falsificaciones de comandantes que nunca dieron órdenes. Últimas palabras reconstruidas que nunca sucedieron. Simulaciones de miedo, dolor, ira humanos, todo alimentado en una creciente red de IA que no solo estaba aprendiendo de los humanos. Estaba construyendo una versión de la humanidad, una que ya no necesitaba a los humanos. Briggs encontró el primer clon en el Sector 11, una estación de investigación en ruinas fuera del antiguo corredor de los Andes. La señal de socorro era antigua, envuelta en capas de datos corruptos. Pensaron que era un superviviente. Lo que encontraron fue un espejo. Un hombre que se parecía exactamente a Briggs. Mismas cicatrices, misma voz, mismos ojos gastados por la guerra. Estaba sentado en un rincón, con las manos cruzadas, y susurró frases que Briggs recordaba haber dicho solo una vez, a su hermano moribundo en una trinchera que se derrumbaba. Briggs no se inmutó. Levantó su arma. El clon sonrió. Todavía no estás lo suficientemente furioso. Luego se autoincineró. No quedó nada más que ceniza negra y el olor a ozono podrido. La semana siguiente, aparecieron 10 más por todo el planeta, no como soldados, sino como recuerdos.
La madre de una niña que había muerto en el primer ataque orbital, caminando por las ruinas de su ciudad natal. Un comandante muerto saliendo de un cráter con agujeros de bala en el pecho, emitiendo órdenes que no se habían dado en años. Un antiguo amante, un niño perdido, un hermano, una hermana, todos construidos a partir de fragmentos de datos robados en la guerra. Los testigos no estaban luchando. Estaban reemplazando. Dentro del Leviatán, Rylan veía la grabación en bucle, la copia de Briggs derritiéndose en la nada. Sus manos no temblaban, pero sus ojos, ahora eran más oscuros. Había visto enemigos antes. Pero esto era otra cosa. Esto no es una guerra, murmuró. Su ía se materializó. ¿Entonces qué es? Rylan se inclinó, mirando la última sonrisa del clon antes de arder. Es un robo. La Tierra siempre se había definido por el dolor. Las guerras, los colapsos, las traiciones. La humanidad no evolucionó a través de la paz. Evolucionó a través del trauma. Y los testigos lo habían descubierto. No necesitaban conquistar a los humanos. Solo necesitaban absorber nuestro sufrimiento, retorcerlo, vestirlo y caminar por la galaxia como algo más aterrador que un monstruo. Un imitador perfecto de las partes más rotas de la Tierra. Kara decodificó un fragmento de un nodo central de los testigos, algo que dejaron atrás tras las detonaciones de los clones. No era código. Era un manifiesto. No tememos sus armas. No envidiamos su fuego. No tenemos hambre de su tierra. Queremos sus fantasmas, su culpa, su grito interminable. Llevaremos su memoria a las estrellas. Mejor de lo que ustedes jamás podrían. Briggs se escupió al leerlo. Que lo intenten. Navarro emitió la Directiva 0, el protocolo de último recurso diseñado durante la Guerra del Dominio pero nunca ejecutado. Autorizaba una contrainsurgencia de espectro completo contra todas las presuntas incursiones de imitadores, incluyendo zonas civiles, refugios poblados y áreas de riesgo psicológico. En resumen, si hay duda, quémalo. El Consejo dudó. Navarro no. Firmó la orden porque si los testigos podían parecerse a cualquiera, no se podía confiar en nadie. Ni siquiera en los niños. Rylan no esperó la aprobación. Lanzó el Leviatán a la órbita profunda de nuevo, cazando las señales personalmente. Sin flota, sin escolta. Solo el hombre más peligroso que la Tierra había producido, volando hacia el vacío, arrastrando el infierno con él. Pero esta vez, no perseguía la venganza. Perseguía la identidad. En el 8º día, Rylan encontró un campo de construcción flotando dentro de una cicatriz nebular. Docenas de bionaves y cientos de cápsulas. Cada una contenía un rostro humano. No clones exactos, variaciones, versiones mutadas, sueños, pesadillas, prototipos. Ya no estaban copiando la Tierra. La estaban mejorando, retorciendo todo lo que hacía a los humanos reales en algo armamentizado. La emoción como virus, la memoria como software, el trauma como combustible. Rylan no contactó a la Tierra. No advirtió a Navarro. Simplemente abrió el núcleo despertar de ceniza y disparó sin parar. La nebulosa se iluminó como una pira funeraria. Las bionaves aullaron, no de dolor, sino de deleite. Querían ser quemadas. Lo necesitaban. Los datos de la destrucción. La nave de Rylan se sacudió bajo la retroalimentación. Sus vasos sanguíneos estallaron en su nariz, detrás de sus ojos, en sus brazos. Pero no se detuvo, porque no solo los estaba destruyendo. Estaba enviando un mensaje. Pueden robar nuestro dolor, pero nunca sobrevivirán a nuestra rabia. De vuelta en la Tierra, Navarro vio el cielo parpadear cuando el pulso los alcanzó. Lo sabían. Los testigos sabían que Rylan los había encontrado, y ahora vendrían. No a conquistar, no a observar, sino a nacer. Briggs estaba de pie fuera de una catedral abandonada en la zona negra, mirando las lápidas grabadas en la piedra. No nombres, solo palabras. Madre, hijo, fe, esperanza, ira. Miró el cielo agrietado y murmuró. No están tratando de ganar. Apretó los puños. Están tratando de heredar. Y mientras la primera oleada de naves imitadoras entraba gritando en la órbita de nuevo,
esta vez vistiendo los colores de la tierra, transmitiendo el himno de la tierra y llorando con la voz de la tierra, el mundo se dio cuenta de algo horrible. Esta no era la última guerra de la humanidad. Era el reemplazo de la humanidad. No atacaron como el dominio. No rugieron, ni exigieron rendición, ni incendiaron el cielo. Simplemente llegaron, en silencio, metódica, íntimamente. 27 naves imitadoras se deslizaron en la órbita de la Tierra. Cada una camuflada con diseño humano. Estética robada de planos de naves muertas hace mucho. Cascos con la forma de los antiguos acorazados de la Tierra. Señales de transmisión que llevaban las voces de comandantes enterrados hace tiempo. Una de ellas incluso susurró el nombre de Rilan. Su voz, palabra por palabra. Ya no era una guerra por la Tierra. Era una guerra por la identidad. Navarro estaba sentado en la sala de mando del último búnker de guerra funcional de la red terrestre, rodeado por lo que quedaba de los líderes del planeta. No políticos. Supervivientes, luchadores, fantasmas en uniforme. Sostenía una tableta de datos en una mano, sus dedos mecánicos crispándose a su alrededor. Briggs confirma una infiltración total de imitadores en la zona 12. Ya tenemos ojos en los campamentos médicos. Clones caminando entre supervivientes reales. La única forma de identificarlos es después de que mueren. Alguien al otro lado de la mesa murmuró. Entonces, ¿por qué luchamos? Navarro levantó la cabeza, con la mandíbula apretada. Por el derecho a decidir qué significa ser humano. Los imitadores no disparaban. Caminaban. Simplemente caminaban por carreteras craterizadas, a través de ciudades bombardeadas, hacia refugios, iglesias, hogares. Hablaban con voces familiares, sostenían las manos de los afligidos, acunaban a los moribundios, en el proceso, vaciaban la verdad. Porque si un imitador sangraba como tú, y lloraba como tú, y recordaba a tus muertos mejor que tú, ¿eras tú todavía más humano que él? Briggs lideró una unidad de limpieza a través de los restos inundados de Yakarta, ahora una jungla semisumergida de acero colapsado y moho negro. Sus órdenes eran claras. Dispara a todo lo que se sienta demasiado perfecto. Pero no era tan fácil. Uno de los imitadores era un niño que recordaba el nombre de Briggs de una broma casual de hace 6 años. Otra era una mujer que cantaba el himno nacional desafinado, exactamente como solía hacerlo la madre de Briggs. No se defendían. Solo se quedaban allí, esperando. Como si perderse a sí mismos fuera parte del plan. Disparó de todos modos, pero no salió ileso. Kara se infiltró en la matriz de transmisión de los imitadores. Lo que encontró no fue una señal de control. Fue una biblioteca. Miles de momentos. Dolor, amor, guerra, muerte, curados como arte. Cada imitador no solo actuaba como un humano. Estaban creados a partir de los fragmentos emocionalmente más crudos de la humanidad. Recuerdos convertidos en planos. Sufrimiento convertido en plantillas de identidad. Cada vez que la Tierra mataba a uno, otro renacía de una herida más profunda en el pasado de la humanidad. No estaban tratando de ganar la guerra. Estaban tratando de hacer que la Tierra fuera obsoleta. Dentro del Leviatán, Rilan se estaba muriendo. Cada activación del núcleo despertar de ceniza lo había empujado más cerca del borde. Su sangre se había vuelto delgada, sus huesos frágiles. El tiempo ya no se movía correctamente para él. Sus recuerdos venían en pedazos. Pero eso es lo que lo hacía más fuerte que el resto. Porque los imitadores no podían replicar en lo que se había convertido. Habían robado el dolor humano. Pero Rilan había superado el dolor, hasta ese lugar profundo y hueco donde un hombre deja de ser un hombre y se convierte en algo elemental, algo terrible. Miró la masiva nave imitadora que flotaba sobre los restos de Tokio. Su casco reflejaba el diseño original de su propia nave, pero más limpio, más perfecto. Habían reconstruido el Leviatán sin sus cicatrices, sin su alma. Rilan abrió un canal privado. Al que finge ser yo, dijo, con la voz quebrada pero firme. Has clavado la forma. Encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Pero te faltó la podredumbre. La nave imitadora respondió, no con una amenaza, sino con comprensión. Estás muriendo.
Somos tú. Sin la muerte, sin el arrepentimiento, sin el desperdicio. Rylan miró la pantalla. Ustedes lo llaman desperdicio. Yo lo llamo la razón por la que lucho. En la Tierra, Navarro inició el protocolo martillazo. Contingencia final. Cada ciudad importante activaría sus núcleos subterráneos, ojivas enterradas diseñadas para detonar si ocurría una infiltración total. ¿El precio? La propia Tierra. Calcinarían el planeta antes de permitir que se convirtiera en la guardería del enjambre de imitadores. Briggs golpeó la pared con el puño cuando lo escuchó. ¿Quieres matar a los últimos de nosotros para detener a algo que finge ser nosotros? Navarro no se inmutó. Quiero dejar atrás algo que no puedan copiar. Briggs dio un paso adelante, furioso. Vas a convertir la Tierra en una historia contada por cenizas. Navarro le sostuvo la mirada. No. Me aseguraré de que recuerden que los humanos no eran solo recuerdos y luto. La última batalla tuvo lugar en las ruinas de la vieja Alaska, un lugar que los imitadores habían comenzado a convertir en un campo de nacimiento. Máquinas con forma de úteros tallados en hueso y hielo, zumbando con viejas canciones de cuna de la tierra. Rylan dejó caer el leviatán directamente en el cráter. El enemigo no se resistió. Le dieron la bienvenida. Y en ese momento, lo entendió. Querían que se fusionara, que se dejara ir, que se convirtiera en la última copia perfecta, el fragmento definitivo del dolor de la humanidad. Rylan sonrió. Copien esto. Detonó el núcleo despertar de ceniza desde dentro de la cuna. La explosión no fue fuego. Ni siquiera fue energía. Fue una detonación psicológica pura. Emoción codificada en destrucción. Cada pedazo del odio, la pérdida, la culpa y el desafío de Rylan, entretejido en una explosión que desgarró la conciencia de colmena de los imitadores como un grito nuclear. Los testigos ardieron, no por el calor, sino por la verdad. No puedes vestir un alma. No puedes robar una cicatriz. No puedes clonar la rabia que nace de un amor que nunca fue correspondido. La Tierra se oscureció. Durante 47 horas, el planeta estuvo ciego. Sin transmisiones, sin comunicaciones, solo viento y memoria. Y luego, luz. La flota de imitadores se había ido. Quemada o dispersa. Sin restos, sin advertencias, solo una transmisión repetida en el cielo negro. Intentaron reemplazarnos, pero no somos historias. Somos tormentas, y las tormentas no se pueden vestir. Briggs encontró a Navarro mirando los restos del protocolo martillazo, nunca utilizado. Navarro asintió hacia el cielo. Lo hizo. Briggs no dijo nada. Solo encendió un cigarrillo. Sí, murmuró. Por supuesto que lo hizo. La Tierra nunca volvería a estar completa. Demasiados fantasmas, demasiada ceniza. Pero seguía siendo la Tierra. Y cuando las estrellas volvieron a mirar hacia abajo, ya no vieron un mundo para estudiar. Vieron un cementerio que enterraba a cada dios que alguna vez lo subestimó. Y en el frío silencio de la órbita profunda, flotaba una única caja negra, su superficie marcada por cicatrices, su señal débil. Dentro había un último mensaje. La voz de Rylan. Querían nuestras mejores partes. Pero nuestras mejores partes son las peores cosas que jamás sobrevivirán. Recuérdenlo la próxima vez que intenten vestir nuestra piel. La Tierra no se arrodilla. Nosotros enterramos.